Nunca imaginé que un viejo álbum de fotos, olvidado en un rincón, desataría una marea de recuerdos dormidos, una fuerza incontrolable que arrastraría mi presente y se aferraría a mi futuro con garras de premonición. Aquel encuentro con un rostro anónimo, una mirada que reflejaba una versión de mí que jamás había visto, transformó mi percepción de mi historia y reveló una conexión secreta con alguien que, aunque ausente, ya habitaba mi alma. Para desentrañar este nudo de destino, y comprender cómo una imagen del pasado tejió un futuro incierto y lleno de anhelos prohibidos, debemos regresar al momento exacto en que la primera página se abrió. Nimo, una mirada que reflejaba una versión de mí que jamás había visto, transformó mi percepción de mi historia y reveló una conexión secreta con alguien que, aunque ausente, ya habitaba mi alma. Para desentrañar este nudo de destino, y comprender cómo una imagen del pasado tejió un futuro incierto y lleno de anhelos prohibidos, debemos regresar al momento exacto en que la primera página se abrió. Y así lo hice. No en el espacio, sino en el tiempo. La distancia física que ahora me separaba de Sevilla, de la vieja casa de Triana, de Miguel, se había convertido en un velo tenue, casi transparente. Trabajaba en la editorial, mis días llenos del crujido de las páginas y el aroma a tinta fresca, pero mi mente, una y otra vez, regresaba a esa noche. A veces era el roce de una tela suave, un pañuelo de seda que se deslizaba entre mis dedos, lo que me transportaba. Otras, era el perfume de azahar que se colaba por mi ventana madrileña en primavera, trayendo consigo el eco de las calles de Triana, el eco de su risa. Mi pijama de seda lavanda, aquel que había presenciado el inicio de todo, yacía aún en el fondo de mi cajón en Sevilla, una reliquia silenciosa. No lo había vuelto a usar. El simple pensamiento de la sensación de esa seda contra mi piel, tan libre, tan reveladora, me provocaba un escalofrío que era una mezcla extraña de anhelo y vergüenza. Era como si la tela misma guardara el recuerdo del calor de su mano, del aliento que se mezcló con el mío, de la electricidad que encendió cada nervio. Esa primera página no fue solo un beso, ni siquiera el descubrimiento de un deseo. Fue el momento en que el velo de la familiaridad se rasgó, revelando un abismo. Un abismo que, lejos de asustarme, me atraía. Recuerdo la luz parpadeante de la televisión, la misma que había iluminado nuestras risas infantiles, ahora proyectando sombras alargadas que distorsionaban los contornos, haciendo que su rostro, tan conocido, pareciera el de un extraño. O no un extraño, sino una versión de él que siempre había estado allí, oculta, esperando. La tensión, que antes había sido una ligera incomodidad, se transformó en algo denso, casi tangible. Podía sentirla en el aire, en el espacio mínimo entre nuestros cuerpos en el sofá. Era un campo magnético que nos atraía, un imán invisible que desafiaba todas las leyes de la lógica y la moral. Su mirada, que antes había sido la de un hermano protector, se había vuelto introspectiva, cargada de una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Y yo, Carmen, la niña que había sido, se encontró respondiendo con una verdad que la asustaba tanto como la excitaba. Esa noche, la seda del pijama no era solo una tela, era una segunda piel, un catalizador. Cada pliegue, cada arruga, se sentía como una extensión de mi propia vulnerabilidad. Cuando sus dedos rozaron los míos, la seda pareció amplificar la corriente, llevando la chispa directamente a mi corazón. No era solo la piel, era el asterisco tacto a través de la seda asterisco, una barrera ilusoria que solo intensificaba la prohibición, la sensualidad de lo oculto. Era un fetiche silencioso, una danza entre lo expuesto y lo velado. El primer beso, ese tanteo del terreno, fue el temblor de un sismo que redefinió mi universo. No había gritos, no había un drama aparente, solo una quietud abrumadora. Pero por dentro, una tormenta. Una tormenta de descubrimiento, de anhelos que no sabía que existían. Miguel, mi hermano, se había convertido en algo más. En esa fracción de segundo, bajo la luz moribunda de la televisión y el silencio de la casa, éramos dos almas desnudas, explorando un territorio prohibido. Y aunque la vida nos había arrastrado a diferentes ciudades, a diferentes rutinas, esa noche permanecía. Imborrable. Como una marca de fuego en el alma. Una promesa silenciosa, o una condena, de que nunca volveríamos a ser simplemente Carmen y Miguel, los hermanos. Éramos ahora los guardianes de un secreto, un laberinto sin salida aparente, pero cuyo recorrido, doloroso y exquisito, me llamaba sin cesar. Cada recuerdo era un hilo de esa seda, una hebra que tiraba de mí, recordándome la profunda e inquebrantable conexión que se había forjado en la oscuridad de una noche sevillana. La primera página se había abierto, y su tinta, invisible para el mundo, manchaba cada capítulo de mi vida.
pasaron los años. Madrid se convirtió en mi nuevo hogar, una metrópolis vibrante y anónima donde intenté enterrar los ecos de Sevilla y los secretos de aquella noche. Mi trabajo en la editorial me absorbía, mis días llenos de manuscritos, correcciones y la búsqueda constante de nuevas voces. Me vestía con elegancia, buscando telas que me dieran seguridad, que crearan una armadura invisible contra la vulnerabilidad. Faldas de lana fina, blusas de algodón crujiente, trajes de tweed estructurados. Intentaba ser una mujer de mundo, ajena a los susurros de seda y encaje que aún poblaban mis sueños. Fue en la inauguración de una exposición de arte contemporáneo en la Galería Marlborough, un evento al que mi editorial había sido invitada. El ambiente estaba cargado de murmullos elegantes y el asterisco clinking asterisco de copas. Llevaba un vestido de seda Santum en un tono azul noche, de corte impecable, que se deslizaba como agua sobre mi figura. El tejido, con su brillo sutil y su tacto rugoso pero suave, me hacía sentir sofisticada y, a la vez, extrañamente expuesta. Las mangas, largas y ajustadas, terminaban en unos pequeños botones forrados que se ceñían a mis muñecas. Me sentía una obra de arte, observada y, a la vez, observadora. Mientras me perdía entre las obras, un roce casual me hizo girar. Y allí estaba él. Miguel. Más maduro, la sombra de barba más marcada, un aire de autoridad que no recordaba. Llevaba un traje de lana fría de un gris oscuro, impecablemente cortado, que acentuaba la amplitud de sus hombros. La tela de su chaqueta parecía absorber la luz, y la camisa de popelín blanco que llevaba debajo, tan pulcra, se tensaba ligeramente en el pecho. Mis ojos se encontraron con los suyos. Los mismos ojos oscuros, pero ahora con una profundidad que cortaba la respiración. El aire se volvió denso, el murmullo de la gente se desvaneció. Era como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo, solo para nosotros. Hola, Carmen. ¡Qué sorpresa! Su voz, más grave de lo que recordaba, vibró a través del espacio. Miguel. No te esperaba aquí. Mis palabras salieron como un susurro, mi garganta seca. Extendió una mano, y la tomé. Su piel, cálida y firme, se encontró con la mía. Por un instante, el tejido de su manga de lana rozó la seda de mi vestido. Fue una fricción mínima, casi imperceptible, pero una corriente eléctrica me recorrió desde los dedos hasta el pecho. La seda de mi vestido pareció vibrar, recordándome la sensación de mi pijama lavanda aquella noche. Trabajo para el estudio que diseñó la iluminación de la galería, explicó, su mirada fija en mis ojos, no en las obras. ¿Y tú, qué te trae por aquí? Mi editorial ha publicado el catálogo de la exposición, respondí, intentando sonar profesional, aunque mi corazón latía como un tambor de flamenco. Nuestras manos se soltaron, pero la estela de su calor permaneció en mi piel. Observé el hilo de lana suelto en la manga de su chaqueta, un detalle minúsculo que de repente se sentía inmensamente significativo. Quería tocarlo, deslizar mis dedos sobre esa fibra, sentir la aspereza de la lana contra mi yema. Era un fetiche que se había arraigado profundamente. La conversación fluyó, o eso parecía, entre trivialidades sobre arte y trabajo. Pero cada palabra era una capa, cada mirada un subtexto. Me di cuenta de cómo su corbata de seda, de un gris perla, se movía suavemente con cada respiración, un contraste con la rigidez de su traje. Deseé sentir esa seda, su suavidad resbaladiza contra mis dedos, contra mi piel. Era una locura, una obsesión que se había vuelto más fuerte con el tiempo, una búsqueda de la conexión a través de las texturas que nos envolvían. Él, por su parte, parecía fascinado por el sutil brillo de mi vestido de Santum, sus ojos deteniéndose en la forma en que la luz jugaba sobre la superficie ligeramente irregular de la seda. Sentí su mirada como una caricia, una que me desnudaba lentamente, capa tras capa, revelando la vulnerabilidad que intentaba ocultar. No hablamos de Sevilla, de la tormenta, ni de aquella noche. Pero el aire entre nosotros estaba cargado con esos recuerdos no dichos. Cada silencio era un eco de nuestra historia. Me pregunté si él también sentía el deseo de tocar el tejido de mi vestido, de deslizar sus dedos por la seda, de sentir su leve aspereza contra la piel. Era una danza silenciosa de anhelos, un fetiche compartido que nos unía en medio de la multitud. La música ambiental, suave y abstracta, se mezclaba con el murmullo de las voces, creando una atmósfera onírica. Estábamos allí, dos extraños en un evento, pero dos almas que se reconocían en el silencio de un secreto compartido. Al final de la noche, cuando la galería empezó a vaciarse, Miguel se acercó de nuevo.
Carmen, dijo.